cómo orar a Dios de manera efectiva. Déjame decirte algo. El enemigo no quiere que sepas esto. Antes de que recibas esto, es importante que sepas que a Satanás no le va a gustar que veas esto y tratará de impedirlo a toda costa. Pero el relajo se le acabó al diablo contigo hoy. No dejes que te venza. Dios quiere que seas parte de la generación que se lleve esta información. Empecemos. Orar no es repetir varias veces la misma oración. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 8. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. La oración con Dios es la forma más pura y directa en la que Dios te escucha y te atiende. A veces puedes pensar que puedes llevar por tu cuenta toda la carga que tienes de este mundo y se te olvida que hay un Dios que te ve, que sabe todo de ti y que solo está esperando que le pidas que te ayude. Déjame te lo repito de nuevo, no te olvides que hay un Dios que te ve, que sabe todo de ti y que espera que acudas a Él. Como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios a través de su palabra te invita siempre a que le pidas, a que lo busques y lo llames. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios a través de su palabra te invita siempre a que le pidas, a que lo busques y lo llames. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces no tengas miedo de pedirle a Dios lo que necesitas. Hazlo con fe, porque Dios siempre te dará buenas cosas. Déjame y te lo pruebo de nuevo a través de su palabra. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuál es la clave? La clave es que pidas con fe, sintiéndote segura o seguro de que Él está escuchando lo que te preocupa, por muy mínimo que pienses que sea. Si pides con fe, recibirás. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Tienes dudas de cómo hacerlo? Si lo que tienes son dudas, Dios a través de su palabra en la Biblia también te dice cómo debes orar. Déjame y te lo demuestro. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios es tan bueno y recto que no quiere que te compliques a la hora de orar. Él no quiere que dudes que quizás la forma como ores no hará que Él te escuche. Dios ya sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú lo pidas. No te compliques, porque Dios siempre te mostrará el camino y te enseña qué debes decir en tu oración. Como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios es un Dios bueno, piadoso, misericordioso, a pesar de los pecados que hayas cometido, el cual ya Él los conoce todos. Igual sigue siendo piadoso y misericordioso contigo. Él sabe que has pecado y si vienes a Él es porque estás arrepentido o arrepentida. Aún siendo pecador, Él te enseñará siempre el camino, como dice en el Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Descubre lo que Dios tiene para ti, confía en Él y Él hará. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 37, versículo del 4 al 7. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando vayas a orar, haz esto. 1. Enciérrate en una habitación. 2. Coloca el celular en modo avión. 3. Si vives con otras personas, hazlo a la hora en que todos se han ido a dormir. 4. Arrodíllate. 5. Empieza a orar pidiendo perdón por todos los pecados que has cometido hasta ese momento. Él ya los conoce, pero quiere que te arrepientas. 6. Sigue dándole gracias por todo lo que tienes hasta el momento. 7. Ahora háblale y dile lo que te preocupa. Solo dile lo que te preocupa uno a uno, por más mínimo que sea. 8. Dile que quieres que se encargue de cada una de tus preocupaciones. 9. Ahora dile lo que quieres que Él haga por ti. 10. Repite todos los pasos todos los días. Dios está esperando que clames a Él a través de la oración para mostrarte lo que nunca has visto. Como dice la palabra de Dios en la Biblia, en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En resumen, cuando vayas a orar, haz esto. 1. Enciérrate en una habitación. 2. Coloca el celular en modo avión. 3. Si vives con otras personas, hazlo a la hora en que todos se han ido a dormir. 4. Arrodíllate. 5. Empieza a orar pidiendo perdón por todos los pecados que has cometido hasta ese momento. Él ya los conoce, pero quiere que te arrepientas. 6. Sigue dándole gracias por todo lo que tienes hasta el momento. 7. Ahora háblale y dile lo que te preocupa. Solo dile lo que te preocupa uno a uno, por más mínimo que sea. 8. Dile que quieres que se encargue de cada una de tus preocupaciones. 9. Ahora dile lo que quieres que Él haga por ti. Y 10. Repite todos los pasos todos los días. Compártele este episodio a todo el que conozcas que necesite saber cómo orar. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre de Jesús. Amén.